Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Bueno, primero voy a contar así un poquito el tema que toca para esta semana. Es justo ahora mismo, acaba de abrirse un rayo de sol. Voy a mover un pelín para que no me moleste después, que se va a ir moviendo seguro. Nada, voy a contar eso, un poco lo que vamos a hacer en el exterior esta semana. El tema en el que nos vamos a centrar... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema en el que nos vamos a centrar esta semana es en el tema del dolor. Y para ello lo que vamos a hacer en esta primera sesión es recurrir sobre todo a las lecturas. La semana pasada, durante los exteriores que tuvimos, algunas de vosotras nos pedíais lecturas, nos pedía, hola Inés, nos pedíais que leyéramos, que recomendáramos lecturas, así que hoy vamos a centrar el tema en el dolor, pero vamos a recurrir a textos, a más textos. Para ello voy a estar acompañada hoy de Sara Jiménez, que es una suerte. Sara Jiménez, ella es filóloga, además cursó el máster de estudios latinoamericanos, actualmente trabaja en una librería y estudia. Y la razón por la que está hoy aquí para hablar del tema del dolor es doble. Por un lado, tanto que es filóloga y tiene conocimiento sobre las autoras contemporáneas. Ella convive con el dolor, nos va a explicar un poquito por qué, ha causado una enfermedad crónica. Y por otro lado es una gran lectora, y es una gran lectora no solo de libros en general, sino que es una gran autora de autoras contemporáneas, muchas de ellas muy jóvenes. Porque vamos a tratar el dolor hoy desde una perspectiva un tanto amplia, y vamos a atender muy especialmente a la cuestión del dolor en las autoras contemporáneas. Si tenéis alguna propuesta, ya sabéis, alguna cosa que nos queráis hacer llegar, pues por aquí nos podéis hacer recomendaciones, un poquito lo que queráis. Voy a recibir a Sara y vamos a empezar con este tema. A ver si sé, que siempre me pasa igual aquí. Hola, Sara. Y yo no sé cómo funciona. ¿Qué tal? Al final la luz, casi no podemos hacer la charla, pero al final... Y al final sí. O sea, no sé qué ha pasado todavía, pero de repente no había luz, no había nada y yo, ¡ay, qué me muero! Pero bueno, ya está. Estas cosas de última hora que siempre pasan. De verdad, yo no lo entiendo. O sea, podía haber seguido la luz en cualquier momento de la cuarentena y se ha ido hoy. Ya está. Por ponerte nerviosa antes del directo. Mira. Bueno, al final todo bien, así que eso es que va a ir bien. Eso, bueno, en primer lugar, que la pregunta es casi obligada dadas las circunstancias, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás llevando el confinamiento? yo, a ver, es que si lo digo suena muy mal. O sea, económicamente mal. Porque yo creo que económicamente nadie está bien en el confinamiento. Lo que pasa es que cuando eres una persona que pasa mucho tiempo en casa, por los motivos que sea, en mi caso porque pues, soy una persona a lo mejor más introvertida o tengo últimamente muchas crisis de dolor y me quedo en casa, yo agradezco estar en mi casa, en mi pueblo, con mis padres, pero a nivel de ansiedad, lo que me genera el pensar en luego, en la nueva realidad, esta normalidad que están vendiendo, que no sé ni cuándo va a empezar ni cómo va a ser, eso sí que me genera mucha ansiedad y lo paso mal. Pero bueno, no me voy a quejar, porque nadie en mi familia está mal, mis padres siguen trabajando, o sea que me siento privilegiada en ese sentido. Bueno, si me decías ayer incluso como notabas como un cierto remanso en este momento, ¿no? En tu vida para... Sí, además es que a mí me da mucha alegría porque aquí en mi pueblo no hay tanta contaminación, a lo mejor como en Granada, pero ahora ya es tremendo, o sea, está el cielo lleno de vencejos, todo es súper tranquilo, se ve el mar y es como, ¡ay, qué bonito! Pero luego lo piensas bien y dices, no, bien no. Ya, estaría bien hacer un exterior sobre la diferencia entre cómo se está llevando esto en la España vaciada y en las ciudades, que sería muy interesante. Pues Sí. ayer teníamos la conversación, te decía que tenía que ir a aplaudir porque en mi pueblo, como somos muy chiquitas, tenemos que salir todas a la vez. Claro, yo aquí, por ejemplo, no he aplaudido nunca, pero es que en mi calle, en mi barrio, aplauden 4 personas y son 4 señores mayores y ya está. Y claro, aquí lo mismo. Pues nada, en primer lugar, así para centrarnos en el tema, me gustaría que hicieras una definición personal de dolor. ¿Qué es para ti el dolor? Puedo ser como muy intensa y muy dramática y decir que el dolor es algo que me... Pero sí que es verdad que el dolor es algo que me condiciona. Y en el sentido
más físico a mí me impide a veces andar, me impide a veces, pues simplemente el otro día estaba intentando escribir y me generaba un dolor que me irradiaba hasta el codo y yo decía, me muero. Entonces, en ese sentido puramente físico, para mí el dolor es la imposibilidad de hacer una vida cotidiana y de paralizarte de todo. O sea, es una forma de paralizarte. Y asusta muchísimo. Yo creo que es de las cosas que más me asustan. Ya. Si no puedo para decir, si alguien tiene alguna experiencia asociada al dolor y quiere compartirla, la leeremos. Además es algo como muy triste porque luego lo comenta y es como, sí, bueno, pero no tienen, no sé, no tienen nada que te impida hacer la vida normal. Y es como, sí, pero no, o sea, tú no lo ves, pero yo sí lo siento y a mí me duele. Y yo voy por la calle y me siento en un banco en mitad de Granada y pienso, a lo mejor la gente cree que estoy viendo el paisaje, que no digo que no, pero estoy sentada porque no puedo andar. Y ya en el momento en el que se me sienta una señora mayor, un señor mayor, yo digo, ¡ay! Que se me está acercando el futuro demasiado. Claro, hablamos el otro día, que el dolor es como esa ausencia de empatía por parte de la otra persona. Sí. ¿No? Por no querer saber, o por desconocimiento, o no sabemos en realidad muy bien por qué. Yo creo que la persona con la que más he sentido que me entendía en cuanto a ese dolor era mi abuelo, que además tomamos la misma medicación. Que un día llego a casa y nunca hemos tenido una conversación así pues muy intensa ni muy cercana, pero un día de repente me dice, ¿cómo lo estás llevando? Y resulta que es que con los procesos de humedad que hay sobre todo aquí en la costa, me duelen más los huesos, lógicamente. Y él estaba pasando una crisis tremenda y me dice, ¿cómo está? Y yo, ay, mi abuelo lo entiende. Y dice, uff, me gusta, pero no. Ya. Pero bueno. Y en relación a esta definición tuya, Casear de dolor, creo que tenías un poema que querías leer, que era así como introducción. Además de todo lo que me preguntaste, yo creo que es el único que tengo claro. Pero bueno, que yo leo muy mal, así que lo siento. Pero bueno, el poema es del Cuadro del Dolor de Ana Castro y a mí me encanta y precisamente el título es Mi dolor. Los moratones y las cicatrices son solo marcas, se ven, se reconocen, la gente es capaz de intuir si aquello o lo otro. Pero el dolor no, el dolor es transparente, casi invisible. ¿Acaso una vibración en el rostro, una súbita contracción del vientre? Por eso hay que nombrarlo, decir mi dolor, reivindicar su existencia como parte de un compromiso con la salud pública, porque a menudo ni siquiera los diagnósticos médicos o el amor lo creen. Por eso cada día cruzo las puertas del metro y salgo al campo de batalla. Encaro este pulso entre la normalidad con prisa y el dolor y yo. Asisto a él como las mujeres acuden cada día a trabajar, con uñas, con dientes. Este es mi compromiso político, hacer que corra una suave brisa en los ojos, que se vea lo que golpea dentro. Mi dolor es mi dolor y existe más que yo. Y yo ahí lloré mucho. Sí, porque además habla de un poco de lo que vamos a hablar un poco más adelante, pero que ya lo anticipa aquí, de la necesidad de nombrar algo para que ese algo exista. Porque tendemos más, es algo como, bueno, no sé si compartes esta idea, pero es algo como muy compartido socialmente, eso de quedarte lo negativo para ti, para tu ambiente familiar y no compartirlo. Y al no nombrar algo, desaparece ese algo y no se puede superar. Además, el problema es que como que no vivimos en sintonía con las emociones. Porque yo soy una persona que, ya te lo dije ayer, ve un anuncio hasta que sé que es de un banco triste, que toca de yo lloro y a mí me da pena. Y yo digo, pero bueno, ¿por qué es tan bonito? Y a mí me pasa algo, yo voy a un museo, yo voy a una cafetería, pasa lo que pasa lo que sea, es que da igual. Y yo lloro o me río o expreso las emociones. Y es verdad que lo primero que escucho es, bueno, cálmate, que estás en un sitio público, cálmate que no es para tanto. Y yo, ¿cómo que no es para tanto? Si yo quiero llorar con el anuncio del Banco Sabadell, lloro con el anuncio del Banco Sabadell. Aunque luego diga, joder, bueno. Pero bueno, ya, yo creo que estar en sintonía con tus emociones es necesario. Lo que pasa es que pues no vivimos en una cultura que te lo permita. Y eso que nosotros, yo creo que a nivel mediterráneo sí que tenemos más sintonía en eso, pero yo pienso en otras culturas y digo, a mí me da algo. Sí. Esa represión, además de emociones en general, porque ahora estamos hablando de dolor, de sentimientos negativos, tristeza, cosas asociadas al dolor, pero en realidad sería como el conjunto de emociones, que solo se te permiten expresar varias, y bueno, en nuestro caso como mujeres unas, en el caso de los hombres pues otras, que al final también hay machismo. Y también es que te estás quejando. Bueno, no, yo no te estoy diciendo me duele para que tú vengas y me des una solución, te estoy diciendo me duele porque me duele.
Y porque si me lo callo me va a seguir doliendo, pero tú no te vas a enterar y te vas a creer que yo estoy genial y a lo mejor estoy muriéndome por dentro. Entonces yo creo que a veces confundimos verbalizarlo con quejarnos. Y es muy fácil criticar y es muy fácil decir es que te estás quejando todo el día, es que es un agotamiento. Pero bueno, yo creo que poco a poco a lo mejor en el momento en el que lo dices y empiezas a verbalizarlo, a lo mejor la gente empieza a pensar, vale, no necesita que yo la lleve en brazos al hospital, lo que necesita es que me calle y te escuche. Que al final es eso lo que necesita. Claro, sentir eso, que el otro o la otra está ahí para atender y cuidar de otra manera. Mientras hablábamos ahora, escribían por aquí, es que es una sensación tan visceral que es difícil de comprender profundamente, en mi opinión, extrapolándolo con la ansiedad. Claro, un poco lo que hablabas ahora de que pues al final no tenemos educación emocional para atender al dolor ajeno y es un poco como que no sabemos qué hacer en muchas ocasiones, ¿no? Pero también dicen por aquí que de lo más chungo es la incomprensión, un poco todo el mundo con esa misma idea de no saber cómo atender al dolor ajeno y de no saber, a veces incluso no sabemos ni cómo expresarlo porque nos sentimos... Sí, total. No sé si a ti te pasa. Yo muchas veces me quejo y como a lo mejor piensan que soy una niña caprichosa, pero es que a mí me genera una ansiedad y un malestar y un sofoco levantarme por la mañana con las manos engarrotadas que yo pienso, necesito contárselo a alguien y tampoco espero una respuesta de decir, Dios mío, qué vida más sufridora y qué mártir y que se pongan a llorar conmigo, pero sí a lo mejor un poco de decir, joder, qué putada y pensar, es que lo que te está tocando no es justo, porque para mí no es justo. Que yo entiendo que dentro de lo que cabe, lo mío es una enfermedad crónica que se puede llevar, pero, tío, no es justo, tengo 24 años, ¿qué mierda es esto? O sea, mi cadena del inserso debería estar llegando ya, por lo menos. Pero bueno, yo que sé que es muy complicado, entonces tampoco le pido mucho a la gente, porque entiendo que yo en esa situación tampoco sabría aliviarlo. Claro. Claro, pero eso es necesario porque lo que decíamos, nombrarlo, ponían por aquí, este tipo de charlas son importantes para visibilizar otra realidad. Asociamos juventud, además, en muchas ocasiones a una serie de cosas que, por un lado, si no estás dentro de esa serie de cosas, tú te sientes mal contigo misma, lo que acaba. Pero fatal. Claro. Y por otro lado, pues ves que no es justo y los demás no saben cómo reaccionar. Y además, es que simplemente ya no es un dolor físico, es que... por ejemplo, yo hablaba mucho de la enfermedad de mi abuela, del Alzheimer, y yo, bueno, de demencia, y yo siempre lo estaba contando y decía, pues mi abuela me llama puta, y me lo tomaba con humor, porque yo me lo tomaba con humor, porque decía, no me lo voy a tomar a mal, porque ya lo que faltaba. Pero yo necesitaba verbalizarlo y no esperaba que la gente me dijera, oh Dios mío, ¿cómo tu abuela te llama puta? Sino que entendieran que es una realidad distinta para mí, que no me alteraba y que me condicionaba la vida. Yo decía, es que no puedo salir porque mi abuela pues tiene demencia y tengo que cuidarla porque mi padre esta tarde trabaja. Y no sientes que hay una comprensión o algo tan tonto como que fallezca tu perra y que la gente no entienda que es como si se te muere una familia, una parte de tu familia. Creo que en ese sentido no es que ya no es que nos falte empatía, es que no tenemos una capacidad real de comprender la dimensión que tiene el dolor y que es múltiple, variada, distinta, y que lo que a una persona le puede parecer el capricho de una niña de 16 años, pues a lo mejor es más chungo. Pero bueno, Claro, yo intento. Empatía para con la otra persona, Sí. Bueno, pues a lo mejor no lo comparto, o yo creo que no sentiría lo mismo, y luego resulta que sí. O no, pero bueno, da igual, ¿no? Tienes que ser capaz de ponerte en la posición de la otra persona. Sí. Decía yo que eres representativa, a mí me parece que eres representativa del tema. Y por eso quise hacer esta charla contigo, por esa doble vertiente, ¿no? Porque por un lado convives con una enfermedad crónica, que si quieres decir tú, bueno, explicar un poquito lo que te pasa, y por otro lado porque eres lectora y llevas a cabo una tarea como de difusión cultural, que es, bueno, no sé yo qué juzgue si es necesario o no, pero que pones sobre la mesa obras que son menos conocidas y le das un poco de luz. No sé si tu perspectiva de filóloga, además. No sé si... Bueno, ahora estamos hablando más además del dolor físico, pero todo dolor lleva asociado, no sé si todo dolor, pero sí desde luego tiene una parte subjetiva y una parte, digamos, más mental. El otro día no, durante la primera semana hablábamos de la salud mental, que seguramente tenga muchas más cargas asociadas a este dolor interior
que los dolores físicos asociados a problemas que la gente no asocia a la salud mental, pero también los dolores físicos llevan acarreadas cuestiones mentales a las que solemos atender menos o que solemos decir que es importante. O sea, nada, exactamente. No sé cómo es tu caso o cómo lo vives tú. Claro, el problema de este tipo, yo lo veo, por ejemplo, en mi abuelo. Yo veo que mi abuelo es una persona depresiva desde hace... Bueno, yo cuando nací mi abuelo ya tenía depresión. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el problema? Que mi abuelo no ha sido capaz de exteriorizar todo el dolor que tiene y la frustración que le genera el hecho de sentirse incapacitado para algunas cosas. Y a mí me pasa, yo me siento frustrada, me duele, me siento sola, el sentimiento de soledad que te genera, a mí me hunde. Y yo hay mañanas que no me... O sea, hay mañanas que mi pareja se ha levantado, se ha ido y yo me he quedado en la cama a las 10 de la mañana y me he levantado a la 1 porque decía, ¿para qué? Entonces te genera un malestar y una tristeza, que hay días que se lleva bien y hay días que se lleva mal, pero al final de esa incapacidad para hablarlo y esa incapacidad para exteriorizarlo y sentir que hay gente que, que no te tiene que apoyar, pero por lo menos que lo entiende y que te permite visibilizarlo, toda esa soledad yo creo que lo empeora. O sea, es una enfermedad que ya de por sí duele físicamente y mentalmente ya se pasa. Yo a veces digo, bueno, ya está bien, esto no, es que no merece la pena levantarse. De hecho, en muchas ocasiones imagino que será, bueno, no, cuando tenemos un problema físico es como, bueno, pues nos curamos o tenemos estas medicinas para afrontarlo y tal, pero cuando ese dolor físico encima llega a otras cosas, es como más difícil, porque creo que tiene más problemas de comprensión por el lado de la empatía y más difícil porque es más difícil tratarlo, digamos, ¿no? Son estas cosas que solemos decir que son cuestiones del primer mundo, porque en el tercer mundo ni siquiera se les da, vamos, la mínima importancia. Sí. A mí me pasa un poco... El tema es que yo, por ejemplo, tengo un tipo de artritis. Lo que pasa es que, claro, cuando empecé es como, tienes 19 años, es imposible que esto sea una artritis como tal. Y yo, genial, o sea, me parece genial. ¿No lo es? Pues yo lo compro, te compro. Es que no hace falta que me lo vuelvas a repetir, te lo compro. Y claro, estuve pasando de médico en médico porque ese es otro tema, la sanidad pública. Yo me acuerdo que llegué a un médico con mi padre porque me negaba ir sola y era otro distinto al del año anterior y al del año anterior. Y me senté en la mesa y empezó a decirme, es que mi hija no entra en medicina. Y yo pensaba, no puede ser verdad. O sea, no puede ser verdad. Digo, ya. Y lo que me duele... Y era muy complicado traer el tema a lo que a mí me dolía. Yo pensaba, pero vamos a ver. Y claro, vas rotando de un médico a otro que te va diciendo que es imposible que tú tengas artritis. Y yo, ya, si yo lo acepto. Yo también quiero que sea imposible. Pero luego he encontrado un médico con el que llevo en la sanidad pública casi 4 años y él mismo me lo dice es que soy incapaz de darte un diagnóstico. Entonces es como todavía peor porque ya te mantienen en el margen. La gente te pregunta qué te pasa y es como, sí, es que no lo sé. Yeah. Sé que es un tipo de artritis, pero bueno, pues aquí estamos para echar el rato en el hospital. La incomprensión de no saber nombrar, incluso en tu caso, de una forma tan evidente lo que tienes. Tiene mucha relación con lo que hablábamos ayer, que contaba Claudia, de que no podía superar un duelo que había pasado durante este proceso de confinamiento, porque no sentía que tuviera las herramientas, porque había sido pues, ese proceso que le ha pasado a mucha gente ahora, de no poder despedirse, por las circunstancias así tan raras que estamos viviendo, ¿no? De hecho, Claudia, creo que tenías un poema suyo en torno a la educación emocional que te apetecía leer. Lo que pasa es que no sé dónde lo tengo, no te voy a engañar. Ahora voy a contar. Pero... De hecho, hay un poema como que me parece precioso, que, bueno, el tema de, no sé si el consuelo, pero me encanta. Y la única verdad que me dijiste es que solamente un cuerpo puede consolar a otro cuerpo. Quebrada, miro tus ojos quebrados. Y es que me parece precioso. Es que al final me da la sensación de que su libro, de Te miro como que naciste de hielo, o sea, todos los poemas como tengo esa incapacidad de nombrar la ausencia, pero a partir de esa ausencia diaria lo reconstruyo y me parece muy bonito. Sí, además Claudia, hablábamos ayer, habla como todo el rato de la ausencia, del camino hacia la otra persona, de una forma además muy, no sé, yo creo que muy diferente a cómo se trabajaba en la ausencia con respecto a la otra persona hasta que yo la leí, por ejemplo, y de una manera muy bonita, muy interesante. Lo que siento es como que ella, o sea, no hay una cosificación de la otra persona en todos los sentidos.
ni de ninguna forma. Me da la sensación de que es como, esta es la ausencia que hay y tú empiezas a renombrar lo que la rodea. Y hacerlo así, tan delicado y tan bonito, me parece precioso. Me encanta. Te quería preguntar si crees que el dolor es universal, es decir, todo el mundo siente dolor, ha sentido dolor, pero en tanto que es subjetivo, porque tiene una gran carga de subjetividad, ¿crees que es universal? Es decir, todo el mundo tiene capacidad para sentir el dolor ajeno. Yo creo que no. No, y además te lo dije, y es que leyendo a Leila Guerriero me encantaba porque decía, bueno, porque yo, o sea, te lo dije y que lo creo totalmente, o sea, somos egoístas y no creo que haya una carga negativa en ello. O sea, no creo que ser egoísta y ponerte por encima de sea algo malo, pero sí creo que a veces llegaba a X puntos como que deshumaniza. Y ella sobre el dolor ajeno decía, y es verdad, no me importa. Y no se trata de fuerza, sino de entender que nada desquicia más que no saber qué hacer con la tragedia ajena. Nada produce más violencia. Ante eso, todos podemos ser y somos monstruos. Podrían jurar que nunca patearon a un caído, todos lo hicimos, todos lo volveremos a hacer. Yo creo que sí, que todos sentimos dolor y todos lo padecemos y todos entendemos la dimensión que puede tener, pero también todos elegimos cómo actuar ante ese dolor. Entonces, yo misma lo repaso en la mente y digo, si es que tú has tratado muy mal a... Bueno, yo sí hablarías más de poesía, que también es como lo que más controlo, que sí que observo que el sufrimiento pues en ellas es más complejo y está relacionado con la existencia del sujeto lírico por el hecho de transitar el mundo como mujeres, ¿no? Por ejemplo, Laura Casillas, bueno, todas estas autoras de las que voy a nombrar así como unos trocitos nada más, son autoras que no hacen poesía social, sino que lo que hacen es transmitir en sus poemas una serie de ideas que van en línea con lo que acabas de decir. Es decir, el machismo es algo como tan intrínseco a la sociedad, al sistema en el que estamos, que es normal que transite los poemas, es normal que los habite. No debería serlo, pero claro, está ahí. Entonces hay en los poemas como un cierto, no sé cómo decirlo, un cierto aire, digamos, de negatividad, de machismo, de dolor, ocasionado por esta cuestión. Por ejemplo, lo que decía Laura Casillas afirma en un poema que las cosas pesan. Cristina Fernández Recasén dice, no me memorizan, no me necesitan, no me alaban, no me citan, en esa referencia a que ella como mujer pues es un cero a la izquierda. Odile Tremont escribe, mi infancia es un descampado al que nunca acudo, que es algo muy en línea con el poema de Elena Barrio que tú acabas de leer. Ruth Llana identifica su cuerpo como un páramo. Te estoy hablando a gritos desde lo alto del páramo de mi cuerpo. Es decir, que en todas, bueno, en todas, que en muchas autoras también, en todas las que leo, voy a decir lo mismo. Es casi por el mismo círculo, siempre. Que las autoras que leemos haya esta visibilización tan brutal, tan amplia, es significativo. Y es porque es representativo de la sociedad en la que nos movemos, que es un poco lo que decías tú antes. De hecho, nosotros, bueno, no sé si nosotras, pero el otro día cuando hablaba con Claudia hablábamos de esa visión que solemos tener positiva del amor, ¿no? Y el amor en muchas ocasiones es violencia. Y la violencia es dolor también, es una forma de dolor terrible, porque además suele quedarse en el ámbito de lo doméstico y es muy difícil que salga de ahí. Y es algo que también se visibiliza en las obras contemporáneas y no tan contemporáneas. De hecho, creo que tenías alguna cuestión asociada a esta, no sé si Coleta Coleta Putumá, lo que pasa es que, a ver, al ser ella tan actual, toda la violencia que ella narra, al final la tiene atravesada por ser lesbiana, por ser negra, por ser mujer y encima vivir en un país que no se considera primer mundo. Que creo que al final, claro, cuando la gente dice, es que estáis muy enfadada, es que es para estar enfadada, ¿sabes? Pero es verdad, no sé, me parece positivo. Yo creo que no veo lo positivo dentro de la violencia, pero sí que creo que es positivo hablar de la violencia y que las autoras que leemos actualmente lo verbalicen y lo visibilicen y lo tengan como cabeza de poema, me parece maravilloso. Y ahora no encuentro el poema porque tengo un montón de papelitos. No te preocupes, luego aparecerá seguro en algún momento. Sí, siempre me pasa igual. Vale. Pues
También empezábamos ayer diciendo que hay incluso dos tipos de violencia asociada al dolor, ¿no? Una sería la violencia desde el cuerpo, que es esa violencia que muchas autoras ejemplifican desde la sangre, las vísceras, todas las de Luna Miguel, por ejemplo, que es como un ejemplo muy claro de esto. Y que muchas otras lo que hacen es visibilizar la existencia como mujeres desde elementos, además, que son inherentes al cuerpo femenino, como pues la sangre, cosas como pues, la regla, es decir, una serie de cuestiones que ahora sirven a las autoras para visibilizar el dolor en el cuerpo femenino, pero no solo por cuestiones femeninas, que es una palabra que no me gusta demasiado, sino para hacerlo universal, digamos, ¿no? Ay, es que me hacía mucha gracia porque hace poco, no hace poco, hace un año o así, una chica decía en una charla a una poeta, pero ¿por qué se sigue hablando de la regla? Si eso ya está superado. Y yo, ay, cariño, yo no sé a veces en qué mundo vivo y en qué mundo vive la persona que tengo al lado, porque digo, ¿en qué universo? Y el problema es que seguimos tratándolo como algo, el eterno femenino sigue estando en la poesía y yo pienso, pero vamos a ver, estamos en 2020. O sea, yo creo que ya va siendo hora de que entendamos que hablar del dolor de la endometriosis no tiene por qué ser simplemente para una mujer. Y lo que hablabas del amor y de que mejoraba mucho, que cuando hablamos de amor romántico solo hablamos de las relaciones. Yo creo que esa violencia en el amor se puede dar dentro de tu familia, dentro de la relación con tus padres, con tu hermano, con quien sea. Coleca tiene un fragmento precioso que dice: no encuentro la tragedia para nada romántica, no creo que hacerte la muerta sea empoderador o le venga bien a mi ego, te quiero, pero prefiero estar viva. O sea, tener la capacidad de decir, bueno, yo me pongo por delante de todo, creo que también viene en relación con toda esa capacidad de exteriorizar la violencia, bueno, la violencia sí, la ira y la agresividad y dejar el eterno romántico femenino precioso. Me interesa mucho eso que acabas de decir anteriormente, porque parece que todo lo que ellos escriben tiene que ser universal. Todo lo que escribimos nosotras desde el cuerpo, nosotras y todo lo que no es ellos, más que nosotras, ¿no? Solo se refiere a los grupos a los que, con los que identificar el sujeto, digámoslo así, ¿no? Y en ese sentido me interesa mucho, por ejemplo, poesías como la de Marina Ramón Borja, que dicen, pues, o sea, asocian el dolor a la experiencia como ser mujer, pero pretenden hacerlo universal. Entonces aparecen elementos, pues, que decíamos, como la sangre, por ejemplo. Regreso con sangre entre las piernas, golpea, gotea, chorrea, sangre derramada, regreso con vergüenza. Sedado mi vientre duerme el dolor. Baño el poema con coágulos alaridos, me lleno de muerte las manos y me humilla la feminidad. Aquí abro las piernas y lloro la putrefacción del pez que no dejó de ser. Otro así, similar, de Judith del Río, que dices que mi cocina, no me jodas, tiene color de suicidio, porque con estas paredes rojas la sangre no se ve si salpica. Y... ¡qué maravilla! Sí, además en estos poemas hay una cosa que se asocia mucho al dolor, que es la vergüenza. Esa sensación de vergüenza por sentir dolor, esa sensación de vergüenza que en muchos casos está como intrínsecamente ligado al cuerpo de las mujeres, de todo tipo, mujeres de todo tipo, no hablo de mujer, la imagen como mujer que tenemos por educación, sino de todo tipo, y es necesario salir de ahí. Yo creo que es necesario este tipo de poesías para visibilizar otras formas de dolor, para visibilizar que eso puede llegar a ser universal, ¿no? Que es lo que hablabas tú. Tienen, no sé dónde lo tengo, pero Emma Pedreira y Elena Barrio publicaron un fanzine sobre la regla, y a veces, si quita el elemento de la sangre, yo siento que está hablando del proceso de crecimiento. Entonces, a mí que no me venga un señor a decirme que no quiere escuchar hablar de sangre, porque mira, si solo te puedes quedar con eso, a lo mejor el problema de comprensión lectora lo tienes tú, no lo tenemos nosotras. Así que, pero sí es verdad que me encanta esa narrativa, esa poesía, y por ejemplo también Angélica Lidl, que es más teatral que otra cosa, que te habla desde el cuerpo y desde la entraña, y yo creo que eso es fundamental, porque un cuerpo que ha estado eternamente invisibilizado y que ha asumido como su discurso, el discurso de hombres que hablaban de pues esta señora no me ha hecho ni puto caso y ahora estoy triste, me parece necesario. Cambiar el discurso yo creo que no tiene por qué ser invisibilizar una voz con otra, sino que convivan y que se enriquezcan y que cambien. Pero bueno,
para eso también hay que escuchar a los demás y no estar a cosas por la labor. En relación a eso que acabas de decir del señor que no se sentía a gusto con ese poema, acabo de recordar, mira, me acaba de llegar así como un flash, cuando en nuestro colegio o instituto nos vinieron a dar una charla sobre educación sexual, y yo creo que es algo que además se sigue haciendo, nos dividían a chicos y chicas para contarnos a las chicas como cuestiones sobre la regla y demás, y a ellos los eliminaban, que además era eliminar, hacer como una subdirección totalmente, no sé, biológica, y a lo mejor ahí había gente que no se sentía representada en el género que le acaban de asignar, así, a ver, además. Pero bueno, hablábamos, comentaban, bueno, que el poema de Bonet es brutal, comparten la opinión, Es que la rabia y la ira que no invalidan el discurso. Bueno, nos saludan. Hola. Dice Inés, que estuvo la semana pasada, no nos olvidemos de ese dolor y violencia en la amistad. Bueno, que es encima, yo creo que el dolor de la amistad encima es como más agresivo porque está sujeto al entorno y a mogollón de movidas que encima si eres mujer tienes la carga doble de decir, bueno, es que a ver cómo hago yo esto de ser tu amiga y de construirme el hecho de que tú eres mi enemiga. Mentalmente tenemos asumido eso. Yo creo que sí que es verdad que el dolor en la ruptura de amistad es mucho más grave porque, bueno, una pareja a fin de cuentas puede venir e irse, quedarse y hacer lo que quiera, pero se supone que tu amiga o tu amigo van a estar ahí. Y al final, y eso es como, te duele traición, es como, no, ¿por qué? Pero sí es verdad que el dolor y el amor dentro de la amistad siempre se tiene como en un tercer, cuarto, quinto plano. Sí, la verdad es que sí. Convienen aquí con nosotras en que dolor es sinónimo de vergüenza en muchas ocasiones. Bueno, si puedo repetir el nombre del autor, acabo de leer. Bueno, leía varias. El primero, el de la sangre, era de Marina Ramón Borja. Y después leí uno de Judith del Río, el de la cocina. De hecho, luego sí, podemos poner por aquí los nombres de las autoras que hemos citado. Sí, además, yo tengo todos los libros por aquí, así que no hay problema. Genial. Luego, o en otro post casi, me las pasas así después y las ponemos para que os queden. Que siempre está bien tener ahí las... Sí, mira, nos piden los nombres de las autoras, pues eso justo. Eso justo lo podemos hacer. Nada, se me acaba de hacer este parón. Hablábamos ayer eso, de la necesidad de nombrar todas estas cosas para superar. Porque en las autoras contemporáneas muchas veces esto que se cuenta, tanto narrativa, me imagino que convendrás conmigo, como en poesía, estas cosas se cuentan, pero no desde un punto de vista negativo. No es una visión romántica de exteriorizar el dolor para ocasionar más sufrimiento, sino al revés. Verbalizar una cosa para ponerle nombre, lo que hablábamos al respecto de tu enfermedad y la de tu abuelo y en general todas las enfermedades. La necesidad de visibilizar algo para superarlo. Que es muy similar a lo que hablábamos Elena Barrillo en la primera sesión, la necesidad de nombrar la salud mental para ponerla sobre el mapa y lograr trabajar desde esa posición un poco más adelantada, ¿no? No sé si... Mira, es que justo hace poco leí Aún no he salido de mi noche, de Annie Ernaux, o como se pronuncia, y yo estaba leyéndola y estaba pensando, madre de Dios, o sea, ella habla de la relación con su madre por cuando tiene Alzheimer. Y yo pensaba, no lo cuenta para victimizarse ni para hacerse la doliente ni nada. Ella lo que está contando es una realidad abrumadora. Y yo me pensaba en mí misma, digo, cuando yo hablo o escribo algo sobre mi enfermedad o sobre mi abuelo, romantizo. Y yo creo que cuando hablo de lo ajeno sí que romantizo más. Por ejemplo, yo me he quedado solo con lo bueno de la experiencia de cuidar y estar con mi abuelo, pero yo no he estado siempre. Yo no... limpiar mierda, bañar, dar de comer es muy coñazo. Bueno, mi abuela hacía una cosa que a mí me encanta contarla, y es que le dabas de comer y se guardaba la comida. Y cuando te despistabas te la escupía. Y yo decía, ¿esta abuela? Pues cosas que me las tomo con gracia, pero que entiendo que al final las romantizamos. Y cuando leo autoras que hablan del dolor, tanto físico, por ejemplo, a mí los estómagos de Luna Miguel me parece que no romantiza absolutamente nada, que es crudo porque es real y no tiene mayor complicación, simplemente te está narrando lo que hay. Lo hace de forma poética, que lo hace para mí precioso, pero le quita ese peso de decir, lo estoy elevando a un punto en el que
no tiene relación con mi realidad. Que me ha pasado cuando he leído a hombres que hablaban del dolor, que yo decía, a mí no me duele así, yo no siento ese dolor. O sea, es que parece que lo que tiene en la sangre no es en las venas no es sangre, es magia de unicornio. ¿Qué es lo que tiene? Y a mí hay un poema que me maravilla y además me lo tatué, porque yo soy así de dramática. Ese es el problema, que soy una dramática del copón, que ahora no lo encuentro. Ay, que me encanta, y es: dejaste de masticar la sangre, la vida se resumía en suero porque el suelo es el nuevo oro. Ya no buscamos diamantes, deseamos longevidad. Hay reinas que coleccionan comida bajo la cama y todas se creen princesas. ¿Recuerdas el cuento? Hay musculatura. Tu medicina no olía bien. Hay reinas que coleccionan comida y en sus venas el suero y en su estómago los perros. Ahora dicen que tienen náuseas, pero yo sé que cada eructo es un canto. Una bolsa azul con tu nombre y el del asesino, pero tú quieres alimentarte, tú quieres decirlo, sobrevivir cansa. Pues sí, hay cosas que dices, bueno, pues a lo mejor están muy poetizadas, pero al final es eso, sobrevivir cansa y nadie me lo ha narrado como me lo ha narrado los estómagos. Me encanta. Claro, lo que dices tú, yo creo que hay que hacer igual una diferenciación, ¿no? La romantización que una misma hace de una situación para sobrevivir a esa situación y que esa romantización sea colectiva. Que eso es lo que igual debería cambiarse para llamar las cosas por su nombre, ¿no? A mí, en relación a la superación de este dolor, que decíamos, pero esta forma que tienen las autoras de nombrar las cosas para superarlas, esta visión positiva, me gustaría leer algunos fragmentos, también luego pongo las autoras. Y, por ejemplo, Bárbara Butragueño busca salir a la vida a pesar de todo lo malo. Como si mi cuerpo dátil en la casa útero, mi cuerpo dátil pequeño, se arriesgara constantemente a la vida. Un salir al aire, a la muerte, a la orfandad. En este mundo de lobos donde los otros están otros siempre. Habla de esa necesidad de salir y que al final es una lucha, pero quiere ejercer esa lucha. Laura Casillas pretende superar ese peso, ¿no? de lo malo. Dice, olvidar que las cosas pesan y echarlas al aire. Quedarse quieto y ver cómo le nacen alas. Berta García Faed, que también es otro pilar, sí, creo, dentro de todo lo que estamos hablando. Ella niega la fragilidad femenina, digámoslo así, asociada a las mujeres, y afirma en un poema, dices frágil, nunca paras, nunca paras. Como diciendo, no frágil, por aquí, ¿no? Odilo Tremont también dice, desato a los caballos y me hago viento. Eva Reiro, por debajo de mis labios yo siempre estoy sonriendo. O María Salvador cree que ese vacío entre los cuerpos no sostiene. Ya digo, si tantas autoras hablan de esta superación del dolor, tanto de narrativa además, que lo estamos haciendo como en comparativa, como en poesía, tiene que haber algo que no estamos viendo como sociedad, que está pasando y que estamos dejando que Leí se cortó. ¿Sí? ¿Por qué? A mí no se me ha cortado. No, y yo a mí tampoco, por eso. Sí, lo que, o sea, es que yo creo que es importante porque que tú hables del dolor y que tú lo escribas y lo narres y lo cuentes o se lo grites al vecino, no está invalidando el hecho de que tú encuentres esperanza en 1.000 millones de cosas, o que quieras superarlo, o que quieras simplemente contarlo para seguir andando, que yo creo que eso también es un poco la tónica de cómo va esto, que tú lo cuentas porque soltarlo al final es una forma de quitarte ese peso y decir, venga, ya lo he soltado, ya te he dicho lo que me duele y ahora voy a hacer otra cosa. Y ya está. A mí me pasa que yo hay días que me levanto y me hundo y al final lo que hago es que le digo a mi madre, no puedo, necesito una pastilla, necesito tumbarme, necesito dormir, necesito llorar, lo que haga falta. Y una vez que llora he dicho, ya está, iré a ver a mi médico, que lo llamo Ricardi de coña, y le diré, mira Ricardi, que me duele, que no sé si hay otra alternativa, no sé si hay otro medicamento, digo, pero que no me da la gana, que tengo 24 años y yo no quiero estar así toda la vida. Y en ese sentido, cuando leí Luciérnaga de Albaceres me pareció un poemario precioso porque es maravilloso cómo habla del cáncer de su madre, porque lo hace precioso, pero precioso. Y aunque es triste, porque no deja de ser su madre que ha fallecido por cáncer, todo está impregnado de una ternura y de una maravillosa
no sé, es que me parece todo precioso. Y además pone el dedo donde lo que a mí me interesa y lo que habla María Sotomayor, que es en los cuidados y en estar ahí y en la ternura y en lo bonito en lo bonito y en lo difícil y en lo duro de la enfermedad y del dolor. Y me encanta porque tiene, es que te leería todos los poemas, pero está feo. No puede ser. Y dice, palpar lo vulnerable en la orina, mamá que cae caliente y susto, lo desnudo tan dorado, puede traspasar la tela, puede hacer un charco lo más seco, luciérnaga llovida en las manos. Es todo tan bonito, fosforescencia que abdomen de luciérnaga, cosquilla o brote, dicen que lo miedo, mamá, no encuentre su ternura. A ver si alguien puede que se lo compre. A mí, yo no lo encontré en ningún sitio, pero me lo compré. Es precioso, me encanta. Pues en relación a justo este tema que acabas de decir, hay un poema que es precioso, es que lo acabo de buscar, pero no está en internet. A ver si lo encuentro, aunque sea le hago una foto así, o buscarlo. Está en la antología Traslo de Marta Asunción Alonso, que se llama Castilla, que es uno de mis poemas favoritos, y que habla de un viaje en coche al hospital en el que el abuelo de la protagonista se muere. Pues es como de una forma, sí, pero no es un poema tan triste como pudiera parecer por el tema, sino que es como que lo normaliza. Es algo que va a pasar Sí. Y es un poema muy bonito. A mí me parece muy bonito, la verdad. Me recuerda ay, no lo he cogido, pero hay un poema de Sara Herrera Peralta, el del abuelo. O sea, a mí ese poema me parece, yo creo que el más bonito que existe en el mundo, porque esa ternura y esa fragilidad del momento de decir, mi abuelo está enfermo, mi abuelo ya no es lo que era, pero en esa nueva realidad y en ese nuevo cuerpo que habita, sigue siendo mi abuelo y ahí está la ternura. Con los más y con los menos que puedas tener con tu abuelo, que sí siempre pasa, pero muy bonito. Y por ejemplo, La paciencia de los árboles de María Sotomayor, es que yo creo que es de los libros más bonitos que hay. Me encanta. Ay, ¿no lo encuentro? No, sí. Es que yo todo lo que sea de los abuelos, o sea, tengo fragilidad. Pero a mí leo un poema solo de ella, porque si no me leo el libro entero. Dice, el cuerpo se llena de pupas que son agujeros con un nombre parecido a la piel de los peces fuera del agua. El pelo se cae, las uñas se rompen, una membrana opaca te cubre los ojos y solo los que te aman duro se quedan a tu lado. Al final esa otra parte de estar enfermo, que es que ¿quién se queda a tu lado? Exacto. Si tienes suerte, tienes un entorno familiar fuerte, pues se quedan tus padres, pero si no... Volvemos a lo mismo, a la cuestión de la empatía, de no solo la empatía ya con un individuo concreto, sino a nivel social. ¿No? Es un poco lo mismo, yo creo, una situación parecida a la que está sucediendo pues, en las residencias de ancianos y ancianas, un poco se podrían establecer muchos paralelismos. Mi madre es que es enfermera en una residencia de ancianos y lo pasan muy mal porque quieres preservar esa vida, quieres darle las mismas actividades que les daban antes, porque ellos, por ejemplo, hacen las procesiones con Nancy, le hacen trono y las visten con mantilla y yo flipo, me encanta. Y claro, ahora has perdido eso y dices, ¿cómo mantienes a esa persona activo, que no se sienta solo, que no se sienta encerrado y por otro lado lo mantienes vivo? Me parece muy jorobado. Sí, pero yo creo que acompañar es lo más bonito. Yo tengo 24 años y voy al médico sola, pero al reumatólogo nunca. Yo espero seguir yendo toda mi vida con mi madre. Soy incapaz de afrontar la situación de estar en la sala de espera y decir, estoy sola, no puedo. Me muero. Ya. Sí, yo creo que es probablemente de las tareas pendientes que a nivel social tenemos. Pero bueno, esperemos que deje de ser pendiente pronto. Mirando porque la aplicación nos va a echar. Nada, así para terminar, me gustaría, pues, si se podrían establecer paralelismos entre el confinamiento que establece el dolor y la situación actual. Y con eso, pues, cerrar. Yo creo que precisamente, a lo mejor mucha gente, a lo mejor no, porque a lo mejor esto es muy positiva, pero yo espero que la gente entienda lo que es estar encerrado en tu propio cuerpo y no poder salir de ahí y decir, no soy capaz de hacer la cosa más sencilla como cortarme una pieza de fruta. Y
y me gustaría que el hecho de estar encerrado en casa, de no poder salir a ningún lado, entiendan que tú te levantas por la mañana y ese día a lo mejor ni siquiera vas a subir la persiana porque no te quieres levantar de la cama, porque te duele mentalmente o físicamente. Y no sé si, teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay en la calle, no sé yo si lo llegarán a empatizar en ese sentido, pero ojalá que sí, porque es necesario. O sea, es necesario que yo llegue a un grupo de amigas y le diga, pues mira, hoy tengo un día de mierda porque esta mañana me dolían tanto las rodillas que no me podía poner de pie. Y que no te vengan, ay, sí, hay que ver, y cambien de tema. Sino que te digan, qué puta mierda, Sara, qué puta mierda. O sea, te apoyo mogollón porque yo me pongo en tu lugar y diría, ¿qué cojones es esto? Pero no sé, lo mismo con toda esta poesía, se nos abre un poco el abanico de posibilidades, pero Esperemos que sí. O para eliminar por lo menos ese alejamiento que produce el dolor en muchas ocasiones con el resto del universo. Mira, escriben por aquí. De todas formas, yo creo que como estamos en un momento de capitalismo salvaje, en lo que todo tiene que valer y ser útil, el hecho de que tú cuentes tu dolor y sea simplemente para contarlo y exponerlo, no les vale a los demás porque no sirve para. Y creo que es necesario a tope contarlo y soltarlo y exponerlo. ¿Sí? Si preguntas si puedes repetir el título del libro, bueno, creo que se requiere nada, ¿no? Sí, es de Albaceres, muy bonito, precioso. Ah, la paciencia de los árboles ponen por aquí. No sé a qué se referían, ya lo escribieron, así que... Bueno, hay muchas cosas en general. Te paso todos los libros. Sí, ahora los compartimos todos. Bueno, un ratito cuando ya me los pasen, pues subimos tanto los que... Vale. ¿Puedo leer uno último? Ahora sí, es lo que te iba a decir. Para terminar acabamos con un poema y cerramos porque tenemos como 2 minutos. Así para que nos eche la aplicación. Es que yo llegué muy tarde a Carmen Jodra, tardísimo, tristemente, pero hace poco me leí Rincones Sucios y creo que es el poemario que me hubiera gustado leer a los 18 años, porque me hubiera parecido maravilloso y se llama, Exceancilla, no sé, lo pronuncio muy mal, no pasa nada. Esta es tu niña, ya no es tal. Conoce las guerras de los 18 años y el agrio vino de los desengaños. No es la mística ardiente de los 12, ni la sin ley, lasciva quinceañera, ni cree ser nada ya de cuanto era. Ha olvidado lo que una vez fue suyo. Dice que está cansada, envejecida, y ya no sabe qué hacer con su vida. No es la niña feliz que fue tu orgullo. Basta si simplemente por temencia la admite a tu altísima presencia. Pues yo estoy cansada y envejecida, pero muy contenta. Esperemos que cosas como esta sirvan para poner sobre la mesa un tema que muchas veces no queremos escuchar, porque es más fácil, porque no tenemos educación para ello y por muchas razones que hay que ir superando poco a poco. A ver, algún día. Pues muchísimas gracias, Sara, por estar aquí conmigo. Y a ti. Muchísimas gracias a todos y por haber participado, que siempre es un gusto leeros, que parece que nuestras palabras en alguien, eso es muy bonito. Además, nos vamos con el aplauso. ¿Te parece que nos aplauden a nosotras? Que parece que es para nosotros, ¿sí? Sí. Y nada, seguiremos tratando este tema desde la perspectiva más autorial, porque vamos a estar con Rosa Vergel, pero bueno, que vamos a poner las lecturas para que las tengáis acceso a ellas. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima, Sara, que esperemos que sea pronto. Un besito. Cuídate mucho. Chao. Chao a todos.